A través de esta disertación quiero desarrollar mi planteamiento acerca de los juegos de sinestesia que se producen de un sentido a otro, o sea, entre sentidos en el campo artístico, en este caso, entre la música y las artes visuales. El título de mi disertación es Imágenes sonoras, y ya eso de por sí es una sinestesia, lo que significa que las sensaciones de un sentido se transfieren o impactan o se le atribuyen a otro sentido. Como en este caso, las imágenes son visuales, las sonoridades son auditivas y una imagen sonora, vista, oído, significa que es una sinestesia. Quiero compartir una presentación en PowerPoint a través de la cual voy a desarrollar mi disertación. Por tanto, voy a compartir pantalla para que vayamos siguiendo el curso de esta presentación. Aquí está mi título, Juegos de sinestesia, imágenes sonoras, juegos de sinestesia de la resistencia musical expatriada en tiempos de dictadura, porque voy a tratar temas de la diáspora en tiempos de dictadura, desde el punto de vista de la música y las artes visuales. ¿De qué se trata mi presentación? Pues busco develar la relación de continuidad entre las formas de representación artística basadas en la música y en las artes visuales, en este caso, en un arte como el collage, el dibujo, la pintura, etcétera. Pero en este caso, un collage que integra varias técnicas visuales. El texto, por tanto, analiza la relación sinestésica entre una composición musical y el arte de una carátula de disco. Ambas obras se refieren a la resistencia al poder autoritario desde la esfera de los expatriados. Metodológicamente, hago un ejercicio interpretativo de una pieza musical y de una iconografía que representan ambos actos de resistencia de la diáspora dominicana a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana de 1930 a 1961. El ejemplo a estudiar es la canción Que me tumben a Chapita, cuya historia van a conocer, y el arte de la carátula que le acompaña. La composición musical fue obra del maestro Porfirio Jiménez, Porfi Jiménez, como se le conoce en Venezuela, y que fue un gran director de orquesta dominicano establecido en Venezuela, en la época de la dictadura trujillista. Las dos composiciones, tanto la musical como la gráfica, corresponden al periodo final de la dictadura. Trujillo dominó la República Dominicana por 31 años y después unos meses sus seguidores, y las obras sugieren rasgos sobresalientes de esta dictadura. Por ejemplo, su carácter militar, se apoyaba en las armas, gobernando con mano de hierro, en base a la represión, el miedo, el espionaje, la criminalidad política, la egolatría de Trujillo, que buscaba siempre el brillo social, le fascinaban los títulos, las insignias, las medallas, y de ahí nació ese sobrenombre, Chapita, con el que el pueblo lo conocía y se mofaba de él también. Este régimen era un régimen maniqueo, es decir, se movía en dos polos opuestos. Quien no era trujillista forzosamente era llevado o considerado antitrujillista, no había términos medios. O estabas a favor o estabas en contra, no más nada. La presentación tiene el link donde se puede escuchar esta canción Que me tumben a Chapita, para que podamos discutir alrededor de ella. El texto de la obra musical está aquí. Me imagino que por el nombre, Que me tumben a Chapita, ya podemos ir entendiendo que se trata de una obra que busca la caída de la dictadura, pero que además tiene algunos elementos que no son solamente referentes a la caída, sino a la añoranza por volver a la patria, el exaltar a la patria, la belleza, entre otros elementos. La canción Que me tumben a Chapita
pues representa esa resistencia sonora a la dictadura trujillista, y se acentúa la finalidad de que ese régimen cayera en 1961, en el momento en que está produciéndose la canción. Porque en el lar patrio, dice la canción, no se puede vivir mientras Chapita esté ahí. Sus letras combinan las ideas de los expatriados con el amor a su tierra. El hecho de que la obra musical se exponga también como una imagen del disco, es decir, de la tapa del disco, implica esa combinación del lenguaje sonoro con el lenguaje visual. La asociación que se da entre estas dos formas de expresión diferentes indica que la obra se mueve en dos facetas. Una faceta interior, que es la composición grabada en el disco, y una faceta exterior, que es el arte que figura en la carátula. Ambas, pues, constituyen miradas distintas y, claro, complementarias alrededor de un mismo fenómeno, conservando, sin embargo, sus respectivos lenguajes. La elaboración de la letra de la canción es panfletaria, es coherente con el discurso realista de la carátula. Es una manera de imitar la crudeza de la propia dictadura. El contenido yo lo resumo en 4 ideas básicas. La primera, el deseo de que caiga la dictadura, que la canción dice que me tumben a Chapita. Segunda, el anhelo de regresar a la patria de estos expatriados. La tercera, la exaltación de la tierra natal en base a sus bellezas, incorporando así elementos idílicos del romanticismo. Y la cuarta es despertar la solidaridad, en este caso era de los venezolanos, a quienes se invitaba a visitar esa tierra añorada después de la caída del dictador. En materia musical, la obra está elaborada a ritmo de pambiche, que es un tipo bailable perteneciente al merengue dominicano en 4x4. La orquestación combina los instrumentos de viento y de metal y los de ritmo, los saxos y la trompeta, dialogando con la tambora, la güira, el bajo y probablemente un piano acústico que resulta difícil de identificar. Un acústico en medio de todos estos ritmos y estos metales no se puede distinguir bien. La composición de la canción se atribuye al maestro Porfi Jiménez de la música, quien dirigió la grabación del disco con su propia orquesta. La trompeta abre, inicia la melodía, que se repite a su vez varias veces a lo largo del desarrollo del tema musical, mientras se produce un contrapunteo entre la trompeta y los saxofones, ambos empujando la ornamentación que completa el marco de la obra. La técnica de la pintura, en este caso hablemos de la obra gráfica, la técnica de la pintura consiste en un collage, como dije, que es una composición visual, en este caso elaborada ensamblando fotos recortadas, como esta mujer que vemos a la izquierda y el hombre a la derecha, en forma de un montaje fotográfico sobre un fondo de color magenta con letreros y textos que estamos observando a la izquierda. En una lectura iconográfica de esta obra podemos interpretar que sobre ese fondo de color magenta se observa en el primer plano este hombre a la derecha, de espalda, vestido de militar cortesano, cabizbajo, y a la izquierda, de frente al observador y a él mismo, una mujer que levanta en su mano un letrero que le oculta el rostro. Ambos de pie, pero sin embargo, él con las piernas abiertas y ella con las piernas cruzadas. Eso tiene una simbología sexual que se puede interpretar en la obra. El dictador expone a la mujer a la violación y la mujer que trata de protegerse. Es otro sentido de esa imagen. El militar que está vistiendo levita con manga larga tipo frat de color verde, combina con amarillo
dorado, con pantalón y zapatos negros y un sombrero de bicornio, también negro, con tope amarillo dorado. Esto se acompaña de un sable que tiene en la cintura y con sus manos agarradas a la espalda. Ahí en la foto, en la imagen de abajo podemos ver, no muy bien, pero se puede notar que hay cierta deformación en sus dedos. Eso es un rasgo interesante porque tiende a deshumanizar al dictador. La mujer aparece semidesnuda con el pecho descubierto y en actitud de protesta mientras agarra este letrero, este cartelón. Ella es el foco de atracción del observador y del cuadro, con sus pantalones de colores combinados como piel de culebra en tonos oscuros y ocres con pintas grisáceas. Así se estructura esta composición gráfica que contiene en sí misma un relato visual, en una narrativa que expone dos fuerzas, como lo vemos en los personajes, que están en conflicto, un sujeto como opresor y un sujeto como oprimido, el dictador y su víctima. Es la visión maniquea de lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, de como lo presenta o suele presentarse el arte realista al que pertenece esta obra. Son dos planos, como vemos, derecha e izquierda. Es una bipolaridad que muestra en este caso el arte como un arma de combate social y político, como se indica en el letrero de la mujer, y que implica también un compromiso social con el pueblo, que es algo propio del realismo. Pero en este caso es un realismo moderado sin los aspectos horripilantes, monstruosos o demoníacos que la realidad, con que se presenta la realidad en una tiranía. Incluso en los personajes las sombras se anulan para resaltar estrictamente a los personajes. Con estas características se muestra unos detalles de preciosismo, que es una moderación realmente del lenguaje realista de esta obra visual. El significado de ambas obras está conectado. Las obras reflejan el deseo de denunciar a la tiranía trujillista y de acabar con ella, motivo que se expone explícitamente en el letrero que porta la mujer, que me tumben a Chapita. Este deseo se expone en una analogía entre esas dos fuerzas confrontadas, que en este caso simbolizan el tirano y la patria, el dictador y sus víctimas, el hombre militar representando la dictadura y la mujer representando femeninamente la patria, la víctima colectiva, en este caso, que clama porque tumben el dictador. El hombre, en este caso, representa el poder, la fuerza militar con el sable y la autoridad, que representan el sombrero y el traje. También él tiene medios de protección. La vestimenta indica que está bien protegido, en contraste con la mujer semidesnuda. Asimismo, él tiene recursos. El vestuario cortesano representa la ostentación de riqueza, refleja fortuna. Por ejemplo, las hombreras lujosas, los botones en la espalda, el traje de levita con mangas largas. Las manos entrelazadas del hombre, en cambio, terminan algo deformadas, como pareciendo ocultar algo o un toque de animalización de ese ser dictador. La mujer, en cambio, como representando a la víctima, a la patria o al pueblo oprimido por ese poder, se muestra sin armas. Sus medios de reclamo son rudimentarios, un cartel. Su desnudez simboliza su desamparo, su pobreza y que la patria está desprotegida, está indefensa frente al poder. El cartel le oculta el rostro para despersonalizarla como ente colectivo, pero ella no oculta su intención. El letrero habla por ella, que reclama que me tumben a Chapita, el dictador. Además de este nombre de Chapita, hay otros rasgos en la obra visual que evidencian el hombre militar representando a Trujillo.
Compárese, por ejemplo, en estas dos imágenes que están a la izquierda, el vestuario del hombre en la carátula con la otra imagen de Trujillo. Usan en ambas imágenes sombrero napoleónico, en el caso de Trujillo un morrión con plumas, y llevan traje militar de levita, mangas largas adornadas en la muñeca, en ambos casos, como en el primero, con hombreras y chorreras. De todas estas representaciones podemos sacar algunas simbologías que tienen los colores, que concuerdan a su vez con la analogía de la patria versus el dictador Trujillo. El polo masculino que representa el dictador, el poder, con su traje de verde militar, se asocia a las vestimentas de los soldados como los pasamontañas para los campos de guerra, y que simboliza la abundancia de poder, el poder abundante. En cambio, el dorado, el adorno de los trajes y el sombrero militar, se asocia o puede asociarse al oro, a la riqueza, que representa la fortuna del personaje frente al desamparo y la desnudez femenina. Está el color negro, expresado en el hombre, en el poder, dictador, en el pantalón, el sombrero, los zapatos, que simbolizan la oscuridad que a menudo se asocia con las dictaduras. En el caso de los colores del polo femenino, en el pantalón de la mujer con tonos ocres y pardos, podemos notar una representación de la mezcla racial de la población dominicana, predominantemente mulata. La finalidad de las dos composiciones de empujar la caída de la tiranía se confirma a su vez en la contraportada que observamos aquí a mano izquierda, que es un collage igual que la portada, la tapa, con una foto de un grupo de personas con letreros que rezan abajo Trujillo, muera el tirano, viva Quisqueya, es el nombre evocativo de la República Dominicana, y mezclado con titulares de periódicos que apuntan en el mismo sentido de la caída, de que tumben al dictador. En el caso de la obra musical, es una composición que forma parte, por su contenido, del cancionero, lo que yo llamo el cancionero antitrujillista. Es interesante saber que la obra está hecha en un género musical que también le gusta al dictador, que es el merengue. En este caso, una modalidad llamada pambiche. Trujillo adoptó el merengue, fue su buque insignia musical. Él lo integró a su sistema de dominación como música oficial del régimen. El hecho de que sus opositores también usaran el merengue como medio de expresar sus reclamos y sus anhelos, quiere decir simplemente que este género no le pertenecía en exclusividad al trujillato y en consecuencia se le reivindicaba como un patrimonio cultural sonoro de los dominicanos de todas las creencias e ideologías. Ese carácter de foro de expresión musical abierto de la nación dominicana fue lo que, junto a la industria musical, naturalmente, permitió que después de muerto Trujillo, el merengue se convirtiera en una música internacional capaz de retar la hegemonía del rock y de la salsa en la escena musical del Caribe, como efectivamente ocurrió en los 70 y en los 80. Algunas ideas que puedo resumir como conclusiones de esta presentación es que los artistas usan el recurso de la reflejo de un sentido en otro para transmitir sentimientos, mediante esta figura retórica, que en este caso en la obra Que me tumben a Chapita, las sensaciones sonoras son transportadas al ámbito visual a través de las imágenes artísticas, y a la inversa, las composiciones visuales reflejan la obra musical. En este texto mostramos cómo, desde la experiencia del destierro, unos músicos atribuyen sensaciones musicales al sentido visual, usando ese dispositivo para combatir la dictadura.
La obra analizada ejemplifica la composición de dos lenguajes artísticos, la combinación, perdón, de dos lenguajes artísticos para un mismo propósito. La composición sonora y el arte de la carátula en el disco permiten relacionar la imagen de esta con la historia narrada en la canción y en su musicalización, sirviendo esta como un recurso visual, un recurso de memoria visual. En ella, la sinestesia sirve como un recurso, resulta de la interacción entre la música popular y la imagen como historia de la resistencia expatriada, mostrando las obras compuestas por músicos populares como herramientas discursivas de resistencia al poder autoritario desde el mundo de la diáspora. Los autores de ambas obras logran su intención de denunciar la dictadura de Trujillo para alentar su caída. Fue acertada la forma visual de presentar la intención sonora, es de una analogía entre el tirano y la patria. La imagen capta la atención del observador y despierta su sensibilidad. Su exposición, o sea, la forma en que expone la carátula, al exponerse en un disco, fue un recurso realmente innovador en 1961, pues permitió llegar a un público más amplio y heterogéneo. Con la obra visual se expone una nueva perspectiva de la iconografía musical en ese tiempo, representada mediante la carátula de un disco. En los años posteriores a la obra, es decir, a partir de los años 60, esa modalidad tomó auge con la expansión del movimiento de la canción protesta o nueva canción, tanto en Latinoamérica como en la península ibérica. En consecuencia, la obra fue pionera de una modalidad de arte visual que sería influyente desde entonces, que es la iconografía musical de temática social y política. Con ello, la obra, con esas obras se escaló un nuevo peldaño en la creación de imágenes destinadas a servir no solo como objeto estético, sino además como documento histórico. Esto es, a convertir el arte visual en el testimonio de una época.